Pues precisamente de empleo. Vamos a hablar con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, 42 millones de euros para un plan de empleo que se va a concretar en 17 acciones. ¿Podría concretar un poco más qué tipo de acciones se van a hacer desde el Gobierno de Canarias? Sí, ya hemos estado trabajando con la FECAN, con la FECAI, a la hora de articular estos planes de empleo. Vamos a reeditar el plan de empleo social porque sigue siendo importante en este contexto dar respuesta a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad. Vamos a poner en marcha también un plan específico de empleo para aquellas personas que han perdido su empleo como consecuencia de la COVID y vamos a poner en marcha, en este caso con los cabildos, un plan de empleo novedoso, extraordinario, vinculado a la transición ecológica, porque también en este momento, aunque la crisis nos afecta fundamentalmente al sector turístico, tenemos que pensar también hacia dónde queremos encaminar la economía y dar respuesta también a que se genere empleo y tengamos trabajadores y trabajadoras que puedan afrontar esos nichos de empleos vinculados a la transición ecológica. Estamos en una situación complicada. Ayer se conocían esos datos de la EPA, la mayor destrucción de empleo desde el año 2012 y además con especiales complicaciones a Canarias por esa dependencia de la que hablaba del turismo, ¿no? Estamos en unas cifras muy negativas para Canarias, las peores de toda España, ¿no? Sí, lo sabíamos desde el minuto uno, cuando se estableció el estado de alarma. Canarias depende el 35% del PIB, del turismo, el 40% del empleo, y durante estos meses hemos tenido un cero turístico, una absoluta paralización de nuestro motor económico, y estos datos de la EPA coinciden todavía con esos momentos duros de la pandemia. Es una mala noticia la que acabamos de conocer del Reino Unido y evidencian esa mayor vulnerabilidad que tiene la economía canaria frente a un shock de demanda como es la que estamos viviendo vinculada al turismo. Vamos a ver de todas formas los datos del paro de julio, porque es verdad que durante los últimos 2 meses, los últimos datos del paro, hemos visto cómo se ha ido ralentizando la destrucción de empleo. Verdad que no es suficiente, pero por lo menos esa tendencia a la baja se había ido ralentizando y veíamos un cierto horizonte, aunque insisto, la noticia del Reino Unido desde luego no es positiva en un momento en el que precisamente se estaba empezando a reactivar la economía, aunque fuera tímidamente, y esto tiene un impacto muy importante en la campaña de verano y en la de invierno también. Usted ha insistido en la necesidad, porque ahí no se incluirían las cifras de personas que están en situación de ERTE, de que esa prórroga se produzca para evitar que más personas se queden sin empleo. Lo defendimos. Si ha habido un gobierno que ha defendido la prórroga de los ERTE, ha sido el Gobierno de Canarias. Lo hizo el presidente del Gobierno en la primera conferencia de presidentes, cuando había todos los domingos conferencias de presidentes, porque el impacto en Canarias era evidente que iba a ser mayor que en el resto del territorio peninsular. Los ERTE han demostrado ser la gran medida, el gran colchón social que ha puesto en marcha el Gobierno de España para proteger a los trabajadores, a las trabajadoras y también a las empresas. Sin esa medida, las cifras de paro que estaríamos viviendo en Canarias sin duda serían inenarrables, ¿no? Por lo tanto, vamos a defender, como hemos hecho desde el minuto uno, esa prórroga mientras sea necesario. El último Real Decreto Ley ha recogido una disposición adicional donde se reconoce a Canarias por su especial impacto en esta crisis. Somos la única comunidad autónoma que tiene una referencia especial en ese Real Decreto Ley. Por lo tanto, esa es una garantía, pero vamos a pelear para que esa prórroga se continúe. Y vamos a tener en breve a la ministra de Trabajo aquí en Canarias firmando el PIEC y tendremos oportunidad de insistir nuevamente en que es vital para Canarias que se mantengan estos ERTE. Decíamos que en esas cifras de desempleo no se registran esos ERTE y precisamente los empresarios de Gran Canaria insisten en que la cifra de desempleados es muchísimo mayor, casi el doble, si al final miramos el conjunto, ¿no?, del desempleo en las islas. Pero es que estas personas no están desempleadas.
Estas personas tienen suspendido su contrato. Efectivamente, si no fuera por los ERTE, si a día de hoy no tuviésemos vigentes esos ERTE, probablemente una parte importante de estas personas estarían en riesgo de desempleo. Pero a día de hoy y hasta el septiembre que están vigentes los ERTE, estas personas no están sin empleo. Están con un contrato suspendido, por lo tanto, no es ocultar cifras, no es, desde luego, distorsionar la realidad, sino que son personas que tienen suspendido su contrato, mantienen la relación contractual con sus empresas, pero están sujetas a un ERTE. Lo que evidencia esta medida es que, gracias a los ERTE, estas personas no están precisamente ocupando las cifras del desempleo. Claro, pero hay muchas familias que se han visto en una situación, lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, en una situación de no tener medios para poder aguantar ese confinamiento, ¿no?, en el que pues estuvimos todos inmiscuidos. Y para eso está ese ingreso canario de emergencia también, aunque ha habido algunas dudas a la hora de solicitarlo, ¿no? Está el ingreso canario de emergencia, está el ingreso mínimo vital. Es que estamos, por parte del Gobierno de Canarias y sobre todo por parte del Gobierno de España, poniendo a disposición del conjunto de la ciudadanía el mayor colchón social de la historia. Si pensamos en la anterior crisis económica, lo que vivimos fueron recortes en educación, en sanidad. Tomaron medidas muy drásticas para hacer frente a esta crisis y ahora en una situación inédita, porque ¿quién iba a esperar una pandemia global que iba a paralizar nuestra vida, nuestras relaciones sociales, nuestra economía? Esto era impensable hace unos meses y frente a ese reto inmenso, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias hemos adoptado medidas para mitigar ese impacto. Si vemos los ERTE en Canarias, por ejemplo, solamente los ERTE en Canarias son 470 millones de euros al mes en Canarias para evitar que esas personas vayan al desempleo y que esas empresas cierren definitivamente sus puertas. Por lo tanto, hay dificultades, pero también se ha puesto a disposición del conjunto de la ciudadanía un volumen de medidas que son, desde luego, inéditas en la historia de nuestro país. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha impuesto esa posible idea de una cartilla, digamos una especie de vacuna, de cartilla de vacunación COVID, que podría, ha dicho Ayuso, pues dar garantías a las empresas. ¿Canarias se plantearía algo así? En principio no está sobre la mesa. Los datos sanitarios son privados, es decir, no se puede discriminar a nadie por motivos sanitarios. No es una medida que esté sobre la mesa, estamos adoptando otro tipo de medidas. Canarias, nuestras cifras epidemiológicas, desde luego, son muy positivas, lo han sido desde el primer momento de la crisis, lo siguen siendo, somos la comunidad autónoma que mejor respuesta sanitaria, ¿no?, está teniendo frente a esta crisis y adoptaremos aquellas medidas que sean necesarias tanto desde el punto de vista sanitario como económico en base a nuestra realidad epidemiológica. Ángel Víctor Torres ha dicho que un segundo confinamiento supondría una catástrofe para la economía de las islas. En principio, ese horizonte no tiene visos de suceder en Canarias por los datos que estaban comentando, pero realmente sí que sería un varapalo muy importante para la economía de Canarias que eso sucediera. Evidentemente, si tuviésemos que volver a un confinamiento drástico como el que vivimos, de aquí a final de año el impacto sería muy significativo. Los datos epidemiológicos a día de hoy no justifican una medida tan drástica. Por eso es importante que sigamos avanzando, trabajando como hemos hecho hasta ahora. El sistema de detección está funcionando, es muy importante la prevención, detectar cualquier caso, su trazabilidad, ¿no?, para evitar que ese contagio pues se extienda. Tenemos que convivir con el virus hasta que haya una vacuna, tomando medidas de prevención y también siendo cómplices el conjunto de la ciudadanía a la hora de respetar las medidas de prevención. La mascarilla en Canarias es obligatoria
se debate mucho sobre ese tema, es obligatoria siempre que no sea posible el distanciamiento social. Y eso es lo que tenemos que interiorizar, cumplir esas normas, porque nos jugamos la vida, esto es una cuestión de salud, pero nos jugamos también nuestra vida económica, si tuviésemos que llevar a cabo un retroceso en esas medidas que estamos viendo cómo tímidamente, lentamente se reactiva la economía, pero eso siempre, esa reactivación, por pequeña que sea, es positiva porque genera actividad económica y eso es lo que queremos, que cuanto antes volvamos a que la economía, las empresas sean ese motor, que tiren, que creen empleo y que miremos y dejemos atrás esta situación. Pues Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.